Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas, con mucha información en un día viernes, con un cierre de semana vibrante. En un ratito vamos a estar porque hay un acto y hay mucha expectativa para verlo a Javier Milei junto a Luis Barrionuevo, en Parque Norte, en un acto conjunto que van a hacer. Va a ser toda una imagen, una postal del candidato libertario que está sellando su alianza con la renovación del sindicalismo. No es tan así, sino con Luis Barrionuevo, que todos lo conocen desde la década del 90 y como uno de los puntales de la casta sindical. Así que en un ratito vamos a estar ahí en Parque Norte para ver esa imagen de alguna manera Milei bajando al barro de la realidad, de la política, de la gobernabilidad, cerrando una alianza con uno de los emblemas del sindicalismo argentino, con Luis Barrionuevo. Un Milei que además hoy anunció quién va a ser su presidente de Banco Central. Un ratito lo vamos a estar analizando. Emilio Campo, un presidente de Banco Central que dijo Milei llega para cerrar el Banco Central. Así que en un ratito vamos a estar avanzando sobre eso. También la discusión de fondo, ¿no? Hay una campaña electoral donde todos plantean que van a ordenar las cuentas públicas para no emitir más, pero nadie dice cómo. Y van a ver las inconsistencias que hay en los planteos de los distintos candidatos, incluido el propio Milei, respecto a la motosierra y la realidad, por dónde van a pasar el ajuste fiscal, porque claro, están todos en campaña electoral y por un lado dicen vamos a terminar con el déficit fiscal, pero nadie quiere decir que va a tomar medidas que del otro lado van a impactar adicionalmente en los bolsillos de los argentinos. Ya está en nuestros estudios el gobernador electo de Chaco, Leandro Esdero, que es un dirigente muy interesante para hablar con él. Vamos a estar dialogando en los próximos minutos, porque es el radical que terminó con 16 años de kirchnerismo en el Chaco, de peronismo, pero de peronismo kirchnerista, con un emblema de la década, o de casi las 2 décadas kirchneristas, como ha sido Jorge Milton Capitanich, que volvió por un tercer mandato y perdió, fue derrotado el domingo pasado en primera vuelta, en una elección muy contundente, por Esdero, que es flamante gobernador electo del Chaco. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos. En un ratito vamos a hablar un poco qué está pasando y cómo logró ese triunfo tan contundente, para algunos incluso sorpresivo, porque pensaban que Capitanich podía dar vuelta a lo que había pasado en las PASO, y también qué está pasando en el escenario nacional. Pero vamos a arrancar con las medidas que tomó hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato del oficialismo, porque son medidas que me parece que es interesante analizar, medidas para autónomos y monotributistas. Ya se habían tomado medidas para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, para 800.000 trabajadores en relación de dependencia, que cobraban sueldos de hasta 1,5 millones de pesos de bolsillo, y ahora son medidas para cuentapropistas, autónomos y monotributistas. De alguna manera, Massa había dado una señal muy fuerte al sindicalismo, para los gremios más importantes, que tenían todos sus afiliados pagando impuestos a las ganancias, con la baja por decreto y el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso. La semana que viene se va a aprobar en el Senado. Y ahora hizo un anuncio para autónomos y monotributistas que quedaban siempre fuera de los anuncios oficiales. Está la doctora Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gracias por venir, Gabriela. Donde Massa hizo este anuncio en el día de hoy. Vean lo que decía al mediodía el ministro de Economía y vamos a analizar cuáles son las claves del anuncio para autónomos y monotributistas. Hace horas empezó a funcionar tal vez una de las medidas más progresivas que tomamos desde el punto de vista tributario, que es la devolución del IVA en canasta básica. Y me gustaría contarles y compartir con ustedes y con quienes nos están viendo, ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de
la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y eso... Bueno, después vamos a analizar el tema de la devolución del IVA que empezó a funcionar esta semana, cómo se está aplicando y si está funcionando y si la gente está pagando más con la tarjeta de débito o no. Repásame rápidamente las medidas de autónomos y monotributistas y vamos a analizar algunos puntos con la doctora Gabriela Russo. Primero para autónomos, son alrededor de 400.000 contribuyentes. Por un lado, una cuestión financiera, que es la prórroga del aporte personal y del IVA, tanto en septiembre, octubre y noviembre, y diciembre, digamos, para fin de año, principio de 2024. Esa es una cuestión financiera. Lo más importante es el nuevo monto no sujeto a retención de los autónomos, una medida que venía siendo reclamada justamente, que estaba en ese mínimo a partir del cual se hacen las retenciones en apenas 17.000 pesos, un monto que estaba desde el año 2019, bueno, se actualizó a 160.000. Esto sale por resolución de la FIP, son 701.000 beneficiarios. Esos son beneficios para los autónomos. Para los monotributistas... No llamemos beneficio, a mí me gusta que es un beneficio, porque están pagando... ¿Quién dice beneficio? ¿El gobierno dice beneficio? Son las nuevas medidas de autónomos y monotributistas, digamos, el nuevo marco. Digamos, hace 3 años que no actualizaban el mínimo de deducciones para autónomos. Son medidas. Después vamos a ver si claramente en este contexto son medidas que ayudan a autónomos y monotributistas. Parece que fuera un beneficio, digamos, que se lo da el gobierno, lo paga el sector privado y es el marco en el cual se pagan los impuestos, ¿no? Sí, bueno, por eso ayuda a beneficio, es algo de eso, coyuntural, digamos. Hay que ver después, en todo caso, estos 160.000 pesos que hoy se actualizó, como esto va a tiro de resolución de la FIP, bueno, depende de la FIP, no tiene ningún índice de actualización, ¿cuándo vuelve a hacerse? Así como hace 4 años que no se actualizaba, ahora se establece, digamos, se multiplica prácticamente por 10, se establece ese mínimo en 160.000, pero queda ahí clavado, vaya a saber hasta cuándo. Bien, disculpa, a mí me hace ruido la palabra beneficio, porque el que paga el impuesto es el autónomo o el monotributista. El beneficiado es el Estado que recibe... ¿se entiende? El que no paga impuesto evade. Ahora, el monotributista, el que está en relación de dependencia, el autónomo, paga el impuesto. No sé, espero que el gobierno no quiera llamar beneficio a que el sector privado te pague impuestos. En todo caso, estás marcándole, de acuerdo a lo que ha pasado con la inflación y demás, que no te pague una cantidad de impuestos absurda, como venía ocurriendo. Para monotributistas, que de los contribuyentes, de los sectores contribuyentes, fueron los que menos ayuda tuvieron, porque hasta ahora que eran, les dijeron que podían sacar créditos a baja tasa de interés, les perdonaban una partecita de lo que pagan todos los meses por 500 pesos por mes, nada más esa ayuda, y lo que le permiten ahora es, bueno, que si dejan de pagar, bueno, no los van a dar de baja del monotributo. Y si tienen alguna falta de pago, alguna deuda, tampoco los van a dejar afuera del monotributo. Son típicas medidas que se toman en momentos como esta de crisis, digamos, en este caso también de una altísima inflación. Además de autónomos... Pero de nuevo, eso es lógico para que el tipo no se te caiga, claro, para que siga contribuyéndote. Le das algún tipo de facilidad para que siga aportando en los impuestos, no se vaya a la informalidad. ¿Se entiende? Y lo mismo, fíjate, con las pymes. Justamente, plan de facilidades para aquellas pymes que dejaron de pagar sus impuestos al 31 de agosto. Son 120 cuotas, son justamente las deudas vencidas al 31 de agosto. Esto es importante, se permite incluir los planes caducos, o sea, aquellos planes que por alguna razón se dejó de pagar, bueno, ahora puede justamente subirse ahí el pequeño empresario al plan que venía trayendo. La tasa de interés es del 4,14% mensual. Es una tasa de interés que menos de la mitad de la inflación mensual, sí. Claro, pero con la inflación que tenemos es una tasa baja. Bueno, 397.000 pymes tienen deudas por casi 300.000 millones de pesos. Hay otra medida más para pymes, que es la suspensión de ejecuciones fiscales, otra de las típicas medidas. Esperemos un segundito, quiero analizar lo de autónomo y después vamos a ver lo de pyme. Está la doctora Russo, pero
presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A ver, Gabriela, ustedes hace rato venían pidiendo este tipo de medidas porque obviamente también los contadores y los profesionales de las ciencias económicas son profesionales independientes, autónomos. La mayoría autónomos, habrá algunos monotributistas, la mayoría autónomos. ¿Cuál es el eje de estas medidas que estábamos hablando? Bueno, una que comentaban tiene que ver con esta actualización, ¿sí?, del mínimo sujeto a retención del impuesto a las ganancias para profesiones liberales, es decir, que entran los profesionales de ciencias económicas, los contadores, que son en su mayoría, pero todos los profesionales que son trabajadores autónomos, en definitiva. Esta medida nosotros venimos reclamándola desde el 2019, que fue la última actualización. Es decir, que lo que se hizo ahora es actualizar prácticamente de punta a punta por el IPC ese monto mínimo que estaba en 16.830 pesos y llevarlo un poco más. Nosotros hicimos el cálculo, nos daba a agosto 149.000 pesos, lo llevaron a 160.000 pesos. Que, como bien decías, realmente es una medida justa porque era muy bajo, digamos, el importe. Por cada factura que un profesional hacía y superaba ese mínimo, te retenían impuesto. ¿Y esto qué generaba? Y genera, porque esto se va a poner, se va a implementar a partir de octubre seguramente, generaba saldos a favor. ¿Por qué? Porque se retenía más impuesto del que luego había que ingresar. Entonces esto desfavorecía enormemente al sector de profesionales autónomos. Así que bueno, después de tanto reclamo que hicimos, de tantas presentaciones, por fin esto se pone en práctica y, como decían, sería bueno establecer en algún momento un mecanismo de ajuste para que esto no quede fijo y después sea, digamos, absorbido por la inflación. Estos son, ¿no? 700.000 personas, más o menos. Profesionales son alrededor de 400.000. Y el resto son comerciantes o sí, pero esta brindan medida, servicios sin ser profesionales. Claro, que entra algún porcentaje porque, digamos, hay varias tablas. Esto está apuntado especialmente a los profesionales liberales y oficios. Bueno, el otro tema, no sé si hoy Massa lo especificó, que va a haber un proyecto de ley. También, como hubo para la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, también un proyecto de ley para autónomos. Básicamente en ese pasaje entre el monotributista y el autónomo. Exacto. Digamos que cuando factura más de lo que es el tope de monotributo, cae como autónomo y ya paga muchísimo más impuesto. Eso se habló de un régimen simplificado que facilite mucho esa transición entre los monotributistas y los autónomos. Sí, hoy lo anunciaron, se llama Simple. Sí. La idea es crear un régimen similar al monotributo, pero que va a ser otro régimen donde los autónomos que tengan ingresos de hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles entrarían en este régimen, pagarían una cuota mensual que incluiría IVA, seguridad social y ganancias, y sería un porcentaje de la facturación. Esto falta que se presente el proyecto. Lo bueno es que dijeron públicamente que nos van a convocar al Consejo para, digamos, aportar los detalles técnicos a fin de que cuando esto se implemente se haga en forma correcta, ¿no? Quiero volver en un ratito sobre dos temas con la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Uno es las estimaciones que tienen ustedes respecto a cuántos pesos más va a haber en el bolsillo de unos 800.000 trabajadores, la cuarta categoría. Yo tengo algunos cálculos de lo que se ha hablado en distintos sectores, porque esos son pesitos que se van a volcar al consumo. Compra de autos en algunos casos, porque son trabajadores que ganan 1,5 millones de pesos, bienes durables, en otros alimentos básicos. Pero bueno, me interesa en un ratito hacer esa estimación. Se van a volcar al consumo, yo digo en este contexto, todo lo que vaya al consumo también va a la inflación y se filtra en el dólar, pero en un ratito me interesa hablar un poquito de lo que está sucediendo ahí. Y el otro tema es cómo está impactando la inflación hoy en el día a día de las empresas, y obviamente los contadores están ahí detrás de todas las empresas, viendo los estragos que está haciendo la inflación y que están proyectando hacia adelante. Ya estamos con Leandro Esdero, que es el gobernador electo de Chaco. Le ganó a Capitanich después de 16 años ininterrumpidos de gobernaciones peronistas, kirchneristas, digamos, ¿no? Porque Capitanich mantuvo siempre la manija ahí
con sus sucesores. Iba y venía, Capitanich, si no era gobernador, era intendente de Resistencia, y intentó volver como gobernador y Esdero lo sacó de juego. Gracias, gobernador electo. ¿Qué sucedió en Chaco para que se hiciera ese clic en este contexto? La gente se cansó. La gente se cansó de 16 años de mentira, de prometer cada 4 años exactamente lo mismo que prometieron en la gestión anterior. Y creo que también fue un fin de ciclo, un ciclo que se cumplió, que se agotó, que nos llevó a los peores índices de pobreza. Hoy tenemos el 54% de pobres en la provincia, tenemos el segundo conglomerado más pobre del país, que es el área metropolitana, tenemos realmente una salud en terapia intensiva, tenemos índices en materia educativa que nos ubican en el número 24 en el país, de acuerdo a pruebas PISA y Aprender, y la verdad que tenemos un avance también de la inseguridad, del narcotráfico, y una provincia que no prevé, que no le da certidumbre a la gente, sino que esta provincia en estos 16 años ha tenido planes cortoplacistas, se trabajó en la improvisación, y aparte que creo que hay una cuestión que hartó también a los chaqueños, que es la complicidad que tiene el Estado con dirigentes que administran con estados paralelos la pobreza de los chaqueños. Ahí se refiere a toda la organización de Merenciano Sena. Organizaciones sociales como la de Merenciano Sena, el Clan Sena, que fue simbólico, que lo venimos denunciando hace mucho tiempo, y tantos otros que administran de la misma manera. Un estado paralelo. Un estado paralelo, mira, le daban recursos, le daban campos, se hicieron millonarios, flotas de camiones, administraban casas sin darle casa a la gente, construían las casas y esas casas nunca tenían el título de propiedad a la gente. Pero además, a todo esto, han mellado, han esmerilado a la educación, porque generaron escuelas de adoctrinamiento, escuelas de gestión social, donde a estos dirigentes piqueteros los hicieron docentes. Tenemos piqueteros haciendo docentes y docentes sin trabajo en la provincia. Espera un segundito porque tengo un urgente. El móvil está en el subte. Ahí está Javier Mozo. Hay un paro sorpresivo de subte. Javier. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, el subte está de paro desde las 7 p.m., casi una hora desde que comenzó esta medida de fuerza. A las 7 de la tarde, todas las líneas, las 6 líneas de subte y el premetro entraron en huelga hasta la finalización de la jornada laboral. O sea que desde las 7 de la tarde, recién mañana al horario que empiecen a funcionar por ser un fin de semana, no hay subtes en la ciudad de Buenos Aires. Se rompió la mesa de diálogo en la que piden tema de paritaria salarial, mejoras en los sueldos, claramente, tema asbesto y tema reducción de la jornada laboral. Bueno, hoy al mediodía se conoció esta medida de fuerza implementada por el gremio que se encarga de manejar los subtes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por ende, no hay ninguna línea que esté funcionando. Obviamente, al no haberse dado con tiempo a conocer esta noticia, te imaginarás cómo está la mayoría de la gente. Nosotros estamos en la línea B, que es donde empieza o termina la línea B. Esto es la estación Juan Manuel de Rosas sobre la avenida Triunvirato y Monroe. Si bien ahí, fíjense la mala comunicación que hay en los subtes, porque dice línea H, pero en realidad son todas las líneas. No cuesta nada informar bien y decir que la A, la B, la C, la D, la E y la H están de huelga. No solamente la H, como dice ahí, el servicio ininterrumpido por una medida de fuerza gremial, Maxi. Bien, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Está también el móvil ahí en el acto de Milei en Parque Norte con Barrio Nuevo. En un ratito ahí están llegando imágenes. Se pueden ver, en un ratito vamos a estar también cubriéndolo. Vuelvo con Esdero. Usted decía, bueno, pasó algo particular ahí en Chaco y se votó un cambio después de 16 años con todas estas cuestiones que usted mencionaba. De alguna manera, creo que esta es la quinta elección que gana Juntos por el Cambio, que estaba en manos del peronismo, ¿no? Rápidamente San Luis, San Juan, Santa Fe, Chubut y el Chaco, de provincias verdaderamente relevantes. Y por otro lado hay incertidumbre que pueda pasar a nivel nacional,
¿no? Es decir, a nivel provincial se confirma lo que muchos esperaban, que Juntos por el Cambio iba a crecer a nivel nacional, incluso que podía crecer como fuerza legislativa. Pero ¿por qué hay tanta incertidumbre respecto a si a nivel nacional son o no son el cambio? Bueno, primero voy a trabajar hasta dejar mi última gota de energía para que Patricia Bullrich sea la presidenta de los argentinos. Nosotros necesitamos un país no solamente con orden, sino con previsión, con un horizonte claro, con un plan de Estado, con experiencia y no vendernos espejitos de colores. Claramente tenemos que hacer un fuerte esfuerzo, lo vamos a hacer. Ayer estuve reunido también con Nacho, quien va a tener una responsabilidad también desde el sur, digo yo, ¿no? Con Maxi Puyaro también he tomado contacto. El gobernador de Chubut y el gobernador de Santa Fe. Lo que digo, necesitamos hacer un gran esfuerzo primero porque este país no puede seguir en la improvisación. Yo digo, las medidas que hoy se tomaron acá como aliviadoras son medidas que se tenían que haber tomado hace mucho tiempo. Estas son, yo hoy las veo como medidas de manotazos de ahogado frente a un grito que expresaba el sector que necesitaba ser atendido. Las pymes son generadoras de empleo, de trabajo, de movimiento. Es lo mismo que nos pasa en la provincia del Chaco. El sector productivo es el sector que produce, que trabaja, que dinamiza la economía de nuestra provincia. Si le va bien al campo en el Chaco, si le va bien al algodón, si le va bien a la soja, si le va bien al ganadero, nos va a ir bien a todos los chaqueños. Eso necesariamente es así. Ahora, tenemos que trabajar para que ese Estado que tenga un norte, que esté planificado, que sepa que alguien lo va a conducir con equipo, no en la improvisación. Nosotros vamos a trabajar para que Patricia Bullrich sea la presidente. Y a nivel nacional, ¿qué opinión tiene usted usted mencionaba recién las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa? Me imagino lo conoce Sí. a Massa tantos años. Hoy Massa comentaba, claro, que va a ser un gobierno de unidad nacional, hablaba de que iba a sumar radicales, que iba a sumar también dirigentes del PRO, no quería quemarlo. Pero claro, recordó que en el 2015 Luis Petri, por ejemplo, estaba apoyándolo a Massa, a los abrazos, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Ni qué decir de Gerardo Morales, que obviamente fue uno de los impulsores de la candidatura de Massa desde el 2015, ¿no? En aquel entonces. ¿Es posible, digamos, pensando hacia adelante, alguna transversalidad a la hora de gobernar? Es decir, que cualquiera sea electo, ¿puede haber una colaboración de las otras fuerzas políticas? Mire, yo estoy convencido que cuando uno gobierna lo que tiene que hacer es convocar a todos los sectores y tiene que estar fundamentalmente a la voluntad de encontrar consensos. Eso es necesario. Lo que no tenemos y que tenemos que desterrar de la política es juntarnos solamente para la foto. Que la política hace muy mal las cosas, por eso se ha equivocado. Y en el Chaco también se ha equivocado. Se juntan y se hace la convergencia de los sectores a efectos que después sea solamente una foto y no haya políticas claras que venga de cualquiera de los sectores. Digo, me parece que hay que comenzar a practicar y que la política tenga gestos que la sociedad está reclamando. Primero, madurez política. Después, generosidad y humildad para entender que el aporte que te hace otro de un sector político puede ser importante para el desarrollo de las políticas públicas. Yo estoy convencido que así como el Chaco no tuvo en este tiempo políticas de Estado que trasciendan en el tiempo, nosotros lo vamos a hacer. Somos la única provincia del país que trabaja en el cortoplacismo, en la improvisación. Y por eso creo que la especulación está al orden del día y no tenemos políticas a largo plazo. Ahora, para poder pero desarrollar. ¿cómo se construye ahí? Milei ha entrado con todo, de alguna manera, rompiendo la grieta, ¿no? Kirchnerismo, antikirchnerismo, que fue en parte la constitutiva de Juntos por el Cambio, ¿no? Frenarla a Cristina, oponerse a Cristina y demás. ¿Ustedes consideran que en qué lugar se ubica Milei? Porque parece ser el que se ubica como el cambio, digamos, ¿no? El que le ha robado la bandera a Juntos por el Cambio. Creo que ha tenido la capacidad y en territorios que eran típicos de Juntos por el Cambio. Pero aparte la capacidad de captar ese voto que estaba enojada con la política, que estaba enojado con quienes realmente no han hecho las cosas bien. Y en esto nosotros lo que tenemos que hacer, nos ha pasado a todos en los territorios, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, yo vengo militando hace mucho tiempo y estoy cansado también de las cosas que la política hace y se equivoca. Lo que tenemos que hacer es empatizar con el problema de la gente y que el problema de la gente te plantea el problema y la solución. Y eso es lo que estamos haciendo desde el equipo de Patricia, eso es lo que estamos haciendo. ¿Pero usted cree que Milei es yo no creo... una amenaza para el sistema democrático, para el equilibrio de poderes? Creo que no expresa el federalismo.
y ojalá que me equivoque, ¿no? Porque yo lo que quiero es realmente trabajar y lo voy a hacer, si Patricia es presidente, cual fuera el presidente, defender los intereses de los chaqueños. Ahora sí lo que necesitamos es federalismo. Necesitamos que se construya el país desde las provincias, que se construya el país desde la posibilidad de que la gente tenga el mismo trato en todos y cada uno de los lugares. Yo, por eso digo que Patricia Bullrich conoce cada rincón de la provincia, del país, cada una de las provincias. Ha entendido al sistema de seguridad en el cual creo que fue una de las mejores gestiones y eso nos da a nosotros también la seguridad de que necesitamos un país serio, un país con propuestas concretas, un país con equipo. Yo, por lo menos eso, no lo veo en las otras alternativas, ni en los que gobiernan, ni en los que quieren gobernar. Ahora, vuelvo al punto, ¿no?, de lo que representa Milei, porque algunos dicen, bueno, Milei es un salto al vacío. Creo que hoy salió, ahí está, el expresidente Macri a decir, hay que decirle a Milei que no puede gobernar solo, tenés ahí exactamente la frase, que no puede gobernar solo. Claro, y no se tiene que enojar. Claro, dijo que no se tiene que enojar porque le digan estas cosas, digamos, que el Macri ve como la realidad que es que no se puede gobernar solo. Sí, mostrémoslo. A la Argentina. A ver, ahí estaba. Milei acaba de retuitear unas agresiones en su contra. ¿Qué le responde? Espero que no se enoje también conmigo, digo, porque lo que yo vengo diciendo es basado en mi experiencia de haber sido presidente y lo complicado que es gobernar la Argentina, cosa que compartí con él ya, ¿no? Es decir, que gobernar solo es muy difícil este país. Muy Dijo, difícil. Macri habla como si nunca hubiera fracasado como presidente, un usuario, y él retuitea. Por eso le digo que gobernar solo es muy difícil. No se puede enojar porque le diga que esto es lo que va a pasar, ¿no? ¿Fue invitado, Milei? Sí, estuvo invitada Diana Mondino, me parece, ¿no? Muchas gracias. ¿Y dónde está? ¿En Córdoba? No, Sí, esto fue Córdoba. acá en la ciudad de Buenos Aires, el Grupo Libertad y Democracia, que se reunió expresidentes, digamos, vinculados al liberalismo. Identificados, claro, al liberalismo, la derecha. Ahí estaba, claro, ahí entiendo más la declaración. Milei repostea a un usuario que había dicho en Twitter, Macri habla como si su gobierno no hubiese fracasado. Claro, ahí el cronista le dice que Milei le hizo una agresión en Twitter y demás. La verdad es que Milei ahí me parece que lo que hace es describir la realidad. Digamos, Macri habla como si hubiese triunfado, digamos, como si su gobierno no hubiese fracasado. Ahora lo que está diciendo es también Macri que Milei no puede gobernar solo, ¿no? Pero a ver, a nosotros nos pasó. Yo actualmente soy legislador y le hemos ofrecido iniciativas al Poder Ejecutivo para sortear los problemas que tiene el gobierno actual. Y no lo han querido, no se han querido dejar ayudar. Y estas cosas pasan cuando algunos están en el poder y no quieren realmente escuchar a otros que lo que queríamos era simplemente aportar. Claro que yo me iba a presentar a las elecciones, claro que me iba a competir para ser el gobernador del Chaco, pero también teníamos iniciativas para resolver los problemas porque son dolores que tenemos los chaqueños. Y yo fui claro que las cosas que están bien hay que continuar, que las cosas que están mal hay que corregir, que las cosas que nos hicieron hay que hacerlas. Hay quienes dicen que cualquiera sea el próximo presidente, incluso Milei, ¿no? Algunos dicen, no, Milei va a ir con la motosierra, esto que otro. Otros dicen, no, Milei va a estar con un problema de gobernabilidad muy grande, va a tener un bloque muy chiquito en diputados y en el Senado, y va a depender de los gobernadores, de gobernadores del peronismo y también los gobernadores de Juntos por el Cambio, que además van a necesitar que las cosas anden bien porque tienen que pagar sueldo todos los meses. Yo siempre digo, ¿cuál va a ser el primer problema que va a tener si gana Milei? Y bueno, ver cómo paga las jubilaciones, los salarios, los planes sociales y el medio aguinaldo el 20 de diciembre, 10 días después de asumir. Que no creo que lo pague con dólares, porque no hay un solo dólar en el Banco Central. Me imagino que eso lo va a pagar, no sé, salvo que Massa le deje, no sé cuánto, 40.000 millones de pesos en plazo fijo, lo va a pagar pidiéndole a Ocampo en el Banco Central que le emita unos pesitos. Porque si no, no va a pagar las jubilaciones, los planes sociales y el medio aguinaldo, que es media nómina más, es decir, es el máximo gasto público que se hace en los meses finales del año. ¿Puede ser ese planteo, digamos, donde los gobernadores van a estar interesados en acompañar a cualquiera que sea el próximo presidente? A ver, lógicamente yo abrazo la democracia, soy alguien que respeta las instituciones
y uno de los valores que tenemos que fomentar es el respeto, y sea quien sea el presidente, vamos a trabajar para que le vaya bien a nuestras provincias y que le vaya bien al país. Claramente vamos a defender los derechos que nos corresponden a cada una de las provincias argentinas. Yo en eso tengo el firme compromiso de lo que realmente establecí, en ese vínculo y en esa confianza que tenemos que restablecer con los chaqueños, esa confianza que se perdió, que es defender los intereses de los chaqueños. No me voy a arrodillar frente a ninguno de los presidentes, sí me van a encontrar trabajando para que le vaya bien a la Argentina y para que le vaya bien a los chaqueños. Bueno, respecto a eso, no la B de la victoria, sino el tape 2, respecto a lo que decía Patricia Bullrich, ¿no? Porque Bullrich está con un discurso de campaña electoral, espero que sea de campaña electoral. Los políticos en campaña electoral, salvo Esdero, que ganó y que ya es gobernador electo y que obviamente está pensando en cómo hace. ¿Cuándo asume, gobernador? El 10 de diciembre. Bueno, ya está pensando eso que acabo de decir, digamos, cómo hace para ordenar las cuentas. Una provincia que está comprometida y que necesitamos tener fundamentalmente certidumbre hacia los trabajadores, hacia los chaqueños. Sí, a nivel nacional yo veo a los políticos lanzando proclama por un lado, por el otro, aparte con el escenario de tercios, como todos creen que pueden llegar, están con todo tipo de propuestas. Después, obviamente, le va a agarrar la angustia cuando sean electos para ver qué hacen a partir del 10 de diciembre. Fíjense, Bullrich reitera un argumento que para mí es un argumento delicado en campaña respecto a que si gana Milei van a volver muy pronto los K. Mira. Este es el paso histórico, es el momento, es la batalla final contra un kirchnerismo que está debilitado. Y esta batalla final, cuando ya estamos desembarcando en Normandía, no nos vamos a correr para que un grupo nuevo, que tiene derecho, pero que no va a tener la espalda, el coraje, el temperamento, la fuerza y la decisión de decir basta, nunca más nos van a impedir gobernar, intente llegar al gobierno. Porque si esto es así, este poder vuelve rápido. Bueno, ¿no es delicado ese planteo de Bullrich? Porque ¿cómo que vuelve rápido? Cualquier presidente que asuma va a tener 4 años por lo menos. Esta idea de que no, Milei no va a aguantar. Si había hecho en otra reunión, vuelve el kirchnerismo a los 6 meses. Sí, creo que lo que hace Bullrich básicamente es presentar la idea clara de que hay fin de kirchnerismo y que ante esta situación lo que tenemos que tener es a los argentinos plantear certeza frente a un plan que no venga a improvisar, que no venga a decir que un día hacemos una cosa y al otro día hacemos otra cosa. Usted hace un rato lo dijo, Maxi, por un lado no iba a haber Banco Central y ahora se ratifica. Es decir, hay que ser muy claro en la definición y la gente advierte esto. Le digo yo porque en nuestra provincia hemos tenido, la verdad, que un proceso electoral con una campaña de mucho miedo, con mucho aparato, que se creían inclusive que los que estaban en el poder eran los únicos que podían solucionar los días chaqueños, y nosotros fuimos capaces de llevar este mensaje, pero además con propuestas concretas, con un equipo preparado que estamos dispuestos a resolver los problemas del Chaco. Y yo creo que eso Patricia lo tiene claro, porque nosotros a lo largo y a lo ancho del país tenemos la voluntad de acompañar este proceso, de fijar normas claras, pero fundamentalmente de devolverle lo que el país perdió, que es lo mismo que en el Chaco perdimos, que es la confianza. Espera un segundito, porque está hablando el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa. Ese cuento de que somos un país de mierda, mostrar nuestra belleza natural, nuestros lugares, nuestros destinos, mostrar nuestra infraestructura, mostrar nuestra capacidad de organizar y de recibir turistas, como hicimos hace muy poquito, cuando de un mes para el otro nos animamos a organizar el Mundial Juvenil Sub-20, porque nadie se animaba de un mes para el otro y Argentina dijo, acá estamos, y fuimos sede y se jugó el Mundial, y como decía Matías, Argentina pudo mostrarle al resto del mundo del fútbol que podía organizar un Mundial. Y ahora, junto con Chile, junto con Paraguay, con Uruguay, el enorme desafío
de plantarnos frente al mundo y decir, acá en la tierra de los campeones del mundo, queremos ser la sede del Mundial 2030. Pero ¿por qué además Avellaneda 2030? Como bien decía Jorge, han planteado la capital del fútbol, pero en paralelo hay infraestructuras y hay capacidades que una ciudad tiene que tener. Nos piden que tengamos 3 centros de entrenamiento con 5 canchas profesionales. Tenemos 2, el de Racing y el de Independiente, pero tomamos la decisión hace muy poquitas semanas de empezar el 3er centro de entrenamiento que va a ser de la Municipalidad de Avellaneda, con financiamiento del Estado Nacional, para poder mostrar que la infraestructura deportiva Avellaneda la tiene y que no hay excusas. Nos plantean además ideas de conectividad y nos faltan algunas obras. Vamos a tener una nueva estación intermedia en el ferrocarril para que tengan conexión ferroviaria doble. Porque no solo vamos a hacer la nueva estación intermedia, que ya está en marcha y en proceso de licitación, sino que además, y mucho más importante, vamos a conectar por el viejo ramal ferroviario Puerto Madero, Caminito, Avellaneda, para que además a la ciudad le quede un tren turístico que le permita tener, así como la estación de Puerto Madero o la estación Caminito, aspiramos a que los clubes nos armen la estación del fútbol, ¿no? Y que de alguna manera tengamos un atractivo turístico para sumarle al atractivo de conectividad. Además de, obviamente, hacer el puente Roca que una definitivamente La Boca con Avellaneda y que es la otra obra que nos permite tener un sistema de conectividad ferroviaria, vial y de transporte público de pasajeros que pueda permitirnos que nadie dude a la hora de elegir Avellaneda como sede del Mundial 2030. Yo quiero dejarles primero un número, que es un número macroeconómico. ¿Por qué a alguien que es ministro de Economía, que tiene una mirada en la generación de empleo, que tiene una mirada en la generación de desarrollo económico, le puede importar un mundial? Y les voy a contar. Qatar generó 17.000 millones de dólares adicionales al Producto Bruto Interno de su país con la organización del Mundial. El Mundial no es solamente lo que vemos en la cancha, genera empleo, hotelería, gastronomía, genera empleo en el transporte, genera además propaganda de la marca país y genera turismo interno, porque entre partido y partido la gente elige viajar. Y si hay algo que tenemos los argentinos de punta a punta de nuestro territorio, es la oportunidad de mostrar con orgullo lo que somos, lo que tenemos, para terminar de dar vuelta a la página. Bueno, ahí está Massa, y a ver, poneme la pantalla partida, ahí arrancó Milei en Parque Norte con Barrio Nuevo, de Avellaneda a Parque Norte. A ver, ¿qué está diciendo Milei? Y si logramos que más gente vaya a votar, no les quede ninguna duda que vamos a tener un ¡Viva la Libertad, carajo!, en primera vuelta. Pero más allá de eso, de los que hoy les quiero hablar es de nuestra visión y de lo que creemos que es la salida. Quiero agradecer también a cada uno de los miembros de mi equipo, cada uno de estos gladiadores que luchan por las ideas de la libertad y hoy
frente a las dudas que ponen y demás, quiero que conozcan al que va a ser el presidente del Banco Central de la República Argentina y que lo va a cerrar, el doctor Emilio Campo. Por favor, Emilio. Sí, sí. La historia te va a recordar como el que terminó de asesinar la inflación. ¡Viva la libertad, carajo! Básicamente, entonces, la idea es tratar de explicar la decadencia argentina y ahí vamos a tener las bases sobre cómo salir. Vamos a presentar la lógica de nuestro modelo y a partir de ahí dar algunos lineamientos de lo que va a ser nuestro gobierno. Desde nuestra posición, la decadencia argentina, que arrancó hace poco más de 100 años con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen, que contaminó de socialismo la Argentina. Bueno, ahí está Javier Milei. Volvemos ahí cuando aparezca Barrio Nuevo. Recién presentó a Emilio Campo. Ahora va a contar Claudio Slotnick quién es Emilio Campo como presidente del Banco Central. Milei apuntando, insisto, más se está presentando el Mundial Avellaneda C del Mundial 2030. Milei dice va a asesinar la inflación, digamos. Y que Ocampo va a ser el presidente del Banco Central para cerrar el Banco Central y dolarizar la economía argentina. Es un discurso potente, fuerte. Después vamos a analizar algunas cosas, digamos. Me parece que están todos tratando de buscar su posicionamiento y claramente el posicionamiento de Milei es el emocional. Cree en mí que voy a hacer algo distinto. Y uno tiene la impresión que va a ser algo distinto. No está claro si para bien o para mal, pero va a ser algo distinto, ¿no? Porque el mensaje que envía es emocional, muy contundente. Voy contra la casta, dolarizo, va presidente del Banco Central, cierra el Banco Central. Bueno, vamos a vivir meses complicados de acá a la elección y después para el que venga, cualquiera sea, a partir del 10 de diciembre. Cierro con el gobernador electo del Chaco. Referido a esto, ¿no? Parece que, más allá de qué es casta y qué no es casta, digamos, porque nadie podría decir que Barrio Nuevo no es casta, o que muchos de los dirigentes que están en las listas de Milei no son casta, porque son heridos del Frente Renovador, del PRO, del radicalismo, de Juntos por el Cambio, bueno, y que se han conchavado, digamos, ahora en las listas. Pero de alguna manera Milei envía un mensaje contundente que quiere cambiar las cosas, que quiere cambiar un status quo. Y la gente está muy enojada con el status quo, no solamente con el oficialismo, sino también con la anterior experiencia de Juntos por el Cambio. Mire, claro que la gente está enojada con la política porque ha hecho muy mal las cosas y fundamentalmente vengo de mi provincia en un acuerdo que establecimos con el gobernador para que haya una transición ordenada y en medio de esto nos enteramos de que se están paralizando las obras que tenemos en los pueblos, obras en materia de infraestructura para la salud, en obras viales, en cualquier tipo de obras que se están realizando, se están retirando las empresas, se están retirando los obradores, se están retirando los albañiles. Digo, eso también lo enoja a la gente porque es volver a replantear absolutamente todo. Entonces, estas son actitudes que no colaboran en nada en esa confianza que decíamos hace un rato. Y creo que por ahí las expresiones de cambio representadas en lo emocional, como decía, me parece que está bueno porque eso también enamora quizás una propuesta, pero lo que nosotros estamos buscando en el caso de Patricia Bullrich, además de enamorar con nuestra propuesta, es decirle a la gente que tenemos la capacidad de poder llevar adelante un país en el que se pueda volver a creer y aceptar que seguramente pudimos haber cometido a lo largo y a lo ancho del país en diferentes administraciones errores, pero estamos convencidos hoy que la mejor propuesta para gobernar es Patricia Bullrich. Y engancho la última, ¿no? Yo siempre digo, todos los que llegan al poder creen que van a refundar la Argentina. Sí. El kirchnerismo, que venía a refundar la Argentina, no existía en la historia. Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años, la refundaba y demás.
Y desde la oposición todos acusan a los que fracasan que la refunden, no la refundan. Y Milei también viene con la idea, vengo a refundar la Argentina. ¿Hay posibilidad de ponerse entre los distintos dirigentes políticos de acuerdo en algunas políticas de Estado donde al menos no refunden todo, pero por lo menos haya alguna continuidad? Bueno, a ver, en las políticas de es Estado? lo que planteamos, Maxi. Nosotros en el Chaco hemos planteado esto. Y nosotros decíamos reparar la provincia. Porque reparar la provincia significa que las cosas que están bien vos las continuás, no viene otro y hace todo de nuevo, gasta plata, gasta tiempo, el Estado, la gente es la que pierde. Claro. Y las cosas que están mal las tenés que corregir, y lo que no se hizo hay que hacerlo. Me parece que ese es el tiempo que se viene. No es esta cuestión de que saco todo. Yo tengo miles de experiencias para contarte en nuestra provincia de cosas que perdimos en 16 años porque el gobernador anterior las hizo. La historia clínica única digital en nuestra provincia era una realidad y la podíamos avanzar, como hizo el gobernador anterior, hasta el día de hoy no la podemos avanzar. Digo, yo las cosas que están bien las quiero continuar, por eso fui insistente. Señores, si está haciendo un camino, hágalo, porque eso nos va a dar conectividad. La conectividad te hace desarrollo a una región y también genera, digamos, la posibilidad del desarrollo de una región. Yo estoy convencido de que va por ahí. Leandro Esdero, gracias. A vos. Muy interesante escucharlo. A ver, está Gabriela Russo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y estamos escuchando a Javier Milei. Quiero hablar con la doctora Russo el tema de la devolución del IVA. Tenemos un móvil también en un comercio de cómo ha funcionado en el día de hoy, si se estaba usando más la tarjeta de débito o no para pagar con el descuento hasta 18.000 pesos mensuales. Pero a ver qué está diciendo en este momento Javier Milei y Slotnick, me completás con el tema de quién es Emilio Campo, el presidente del Banco Central, en el caso de Milei ser presidente. Monetarias, porque generó a lo largo de estos años 100% inflación. ¿Cómo considerarían ese Banco Central? Malo. Bueno, ese Banco Central se llama Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos. Imagínense en qué categoría están los de Sudamérica, muy malos. Después están los bancos centrales de los impresentables. Y después está el Banco Central de la República Argentina. Emilio, cerralo, por favor. En ese sentido, vean que... Discusión entre los economistas respecto a si se puede, en qué periodo, cómo conseguir los dólares y después, en el caso de tener una dolarización, si es conveniente o no para una economía del tamaño de la Argentina. Pero ¿quién es Emilio Campo? Y mira, Emilio Campo es la persona que hoy por hoy encabeza la idea de dolarizar la economía. Es en quien Javier Milei confió para imponer, digamos, la dolarización. De hecho, bueno, escribió un libro y a partir de ahí se hizo... Con Nicolás Kachanowski, sí. Sí, dolarización, una solución para la Argentina. Y fíjate, las últimas declaraciones de Ocampo hacen referencia a eso, ¿no? Incluso saliendo al cruce de Horacio Rosati, el titular de la Corte, que esta semana salió a decir que sería inconstitucional una dolarización. Mostremos una foto de Emilio Campo, que estamos hablando del próximo presidente del Banco Central. Hay una foto que apareció con Milei en postura ahí de Twitter. No sé si se ve los dos con la boina y la fuerza del cielo en la boina. Pero esa es la que estuvo circulando fuertemente en el día de hoy. Una persona que tiene sus antecedentes justamente trabajando en bancos, aquí en Wall Street, en Salomon Brothers, dijo en los últimos días... En el inicio de su carrera, después desarrolló la carrera académica, acá en la Universidad del SEMA, y en distintas instituciones locales e internacionales. Es un académico muy reconocido. El peso ya no existe, hay que crear moneda nueva o adoptar otra, y la realidad es que los argentinos ya adoptamos el dólar. Esa fue una de las frases para justamente defender la idea esta de dolarizar lo más pronto posible. Nuestro cálculo, dice Ocampo, es que en 16 meses... todos los pesos se canjearán por dólares. Será un proceso paulatino, pone como ejemplo lo que pasó en Ecuador. Ocampo, que se imagina dolarizando la economía, pero manteniendo pesos argentinos como cambio chico. El billete de... Sí, hay toda una discusión, no solamente en la profesión. Mostralo, Ocampo, ahí con Milei, por favor. Sino hay una discusión dentro de los economistas que están alrededor de Milei. El más prominente de todos, Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía de Roque Fernández,
y el fundador del CEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, un PhD de Chicago, al igual que Ocampo, que dijo, para mí, la propuesta de Ocampo del fideicomiso para conseguir dólares, para hacer un colateral y conseguir 40.000 millones de dólares con los bonos que no valen nada en el activo del Banco Central, bono que le dio el Tesoro de la Argentina, que tiene un riesgo país de 2.500 puntos, no va a funcionar. Y eso generó todo un ruido interno, pero Milei evidentemente ha dejado de lado, digamos, a Carlos Rodríguez o a Roque Fernández, que trabajan en conjunto, que son dos muy respetados economistas de la Universidad de Chicago y que estaban al lado de Milei, pero que están en desacuerdo con esta propuesta de Ocampo respecto al fideicomiso y una ingeniería financiera para conseguir dólares para dolarizar la economía argentina. Y hoy ha dado un paso adelante Milei, claro. Presentándolo en el acto de Parque Norte a Ocampo como su futuro presidente del Banco Central para cerrar el Banco Central. Vamos al comercio, porque está la doctora Russo. La devolución del IVA está funcionando, no está funcionando. Está Sabore, Fernando Sabore. Fernando, gracias por atendernos, como siempre. Hubo más gente esta semana, Fernando, que estuvo preguntando el tema de cómo era esto de pagar con la tarjeta de débito para recibir el reintegro del 21%, hasta 18.800 pesos mensuales. Bueno, digamos que, hola Maxi, en principio, digamos que al principio, bueno, el día lunes, el día martes, bueno, en principio gracias a todo el periodismo argentino por comunicarlo, bueno, la gente vino, preguntó y bueno, era motivar a la gente a decir, bueno, trajo la tarjeta de débito, pague con débito y veamos si el miércoles ya está el retorno y digamos que, bueno, Maxi, digamos que a partir del día miércoles, bueno, la gente que ya había pagado el día lunes empezó a recibir el IVA del valor que había gastado, ¿cierto? Entonces esto se crece de boca en boca. Ayer jueves nosotros tenemos cuenta DNI en el negocio y obviamente era la cuenta DNI más la devolución del IVA, ¿cierto? Entonces la verdad que fue mucho el trabajo que tuvimos. Yo creo que en principio la medida llega a mitad de mes, ¿no? Cuando el bolsillo ya está un poco más, con poco dinero, ¿cierto? Pero digamos que ahora que la gente cobre es una motivación importante. Y hay algo que yo destaco, es que esta es la primera vez que desde nuestros comercios damos la misma posibilidad que el hipermercado. Entonces, este comercio que está en Bolón, como el comercio que está en Tierra del Fuego, como el comercio que está en La Quiaca, puede dar la devolución del IVA. Entonces, parece que no, pero es una medida que la toma el sector como algo importante. Claro, pues ustedes en los autoservicios, almacenes de barrio, estaban muy preocupados porque todos los precios justos, todas las promociones y demás iban por los supermercados. Había una caída de ventas muy fuerte en los comercios chinos, autoservicios, supermercados independientes, frente a las grandes cadenas. Este tema de la devolución del IVA se aplica también en los pequeños comercios y eso está funcionando. Dice, obviamente la gente dice, bueno, 18.000 pesitos mensuales, para tener ese reintegro hay que gastar 90.000 pesos, ¿no? en el mes. Pero bueno, eso es un estímulo, un aliciente para tener algo más de ingreso disponible. Claro, pero digamos que si bien hay que, como usted dice, Maxi, hay que gastar 90.000 pesos y digamos que a veces nos ocurre de que el matrimonio, el señor y la señora, bueno, tienen cada uno su tarjeta de débito, ¿no? Entonces claro, ya digamos que el reintegro ya se duplica, ¿cierto? Y también la brecha de compra. Así que digamos que es una medida que complementa mucho hacia nuestro trabajo, o sea, nos da la posibilidad de poder decir, vení tranquilo, trae tu tarjeta de débito, todos tenemos terminal porque es una resolución que ya la AFIP había sacado años atrás. Entonces, bueno, nada, vení con tu tarjeta, debitá en nuestro negocio que, así como en el hipermercado, vas a tener exactamente la misma devolución. Bien, Sabore, gracias. Complétame un poquito de a ver los números. Claro, los primeros datos oficiales que empiezan a conocerse hablan de 3.300.000 personas a las que ya les reintegraron una parte del IVA, 1.600 pesos promedio, la compra, el ticket promedio. Bueno, hasta ahora el Estado, el costo que tuvo fue algo más de 5.000 millones de pesos, Maxi. Hasta ahora esto funcionó bien, el reintegro funcionó bien en los bancos públicos. Los privados vienen un poco más rezagados. Todavía están esperando algunos las listas de la sumo a la doctora Russo, porque algunos decían, y
y reconozco, nosotros veíamos los números y decíamos, bueno, esto sí hay, no sé, 7 millones de personas comprando, decíamos 21%, y hacíamos un cálculo que era más o menos, que podía ser 400.000, 500.000 millones de pesos de pérdida fiscal. Pero claro, el tema es si se te formaliza un 10 o un 20% que antes pagaba en efectivo y está pagando con débito, ahora estás cobrando otros impuestos, tanto provincia como municipio y también nación, que antes no cobrabas. Es decir, que esta medida de alguna manera hay que ver, hay que revisar un poco si tiene un impacto fiscal demasiado negativo. Claramente es una mejora en el ingreso bolsillo. Totalmente. Tengamos en cuenta que nuestro sistema tributario es regresivo y que esta medida, de alguna manera, trae un poco de justicia, por así decirlo, porque el IVA, el 21% o la alícuota que sea, lo pagamos todos, independientemente de la capacidad contributiva. Y esto, al apuntar a la canasta básica y a determinados beneficiarios, es una medida que busca un poco paliar la inflación, que me preguntabas antes, y además que alienta la formalidad. En un país con alta evasión, hacer compras con tarjeta de débito también es una medida que alienta la formalidad. Así que tiene, digamos, cuestiones positivas. Claro, de hecho hay un estudio de Nadine Argarañaz del IERAL que claro, lo que plantea es las provincias pierden recaudación porque es un impuesto coparticipable, pero si se formaliza en distintos supuestos, 10% más, 20, 30, terminan recaudando más las provincias por ingresos brutos y por otros impuestos de lo que pierden. Es decir, que por eso los gobernadores estaban también entusiasmados con esta medida. Se incorporaron, digamos, beneficiarios que antes no estaban en esta medida, que está desde el 2020 en realidad. Ahora están los empleados en relación de dependencia, las empleadas de casas particulares y los monotributistas que son exclusivamente adheridos al régimen. Así que hay un universo mayor de personas que acceden al beneficio. ¿Qué está pasando en las empresas con la inflación? Bueno, creo que es de público conocimiento, mucha incertidumbre, más que nada por lo que tiene que ver con los costos de reposición, ¿no? Poder establecer precios de venta cuando no sabes cuánto van a costar esos productos que tenés que reponer genera incertidumbre. Y además hay sectores que también, digamos, están golpeados por la recesión, ¿no? Vos hablás de los autos, vimos que cayó la venta de autos un 20%, es decir que todo este contexto de inflación, de devaluación, genera impactos en la economía. Para los profesionales lo mismo, porque tenemos que ver de ajustar nuestros honorarios permanentemente. Es decir, que hay incertidumbre sumado al contexto electoral, que no sabemos qué va a pasar, quién ganará las elecciones y qué medidas van a tomar. Todo esto impacta. Y además el alto nivel de endeudamiento. Fíjate que una de las medidas que hoy anunció el ministro del Consejo tiene que ver con el plan de pagos que comentabas, por las deudas, ¿no? Que sobre todo las pymes, los pequeños contribuyentes tienen con la AFIP y que bueno, esto viene a ayudar un poco y también a suspender las ejecuciones fiscales. ¿Y de cuánto es la morosidad? Muy alta, creció mucho. Y mira, hoy hablaban de, digamos, millones de pesos que involucraría la deuda, que ahora dan la posibilidad de refinanciar, es decir, que es una medida importante que se está tomando. Con una tasa accesible y teniendo en cuenta que ahora las ejecuciones, los embargos se hacen muy rápido, o sea, en 2 o 3 meses ya tenés la ejecución fiscal y eso hace que las pymes, los pequeños comercios se vean en situaciones difíciles porque tienen que pagar sueldos, comprar la mercadería, pagar los costos fijos. Bueno, creo que por esto es una medida de alivio para las pymes este plan, ¿no? Siempre que se habla que llega un nuevo gobierno, ¿no? Se habla de que el próximo gobierno va a hacer un blanqueo, sí, ¿no? Pero yo siempre digo que a esta altura hay que reconstituir la confianza, porque si no ya hemos gastado, ¿no? los instrumentos de blanqueo. Total. Todos los gobiernos, el de Macri que hizo un super blanqueo, que hizo distintas alternativas. Sí, hoy hablaban, un tema clave es la previsibilidad en Argentina. Claro. Es decir, que cada gobierno cambia las reglas de juego, sobre todo en materia tributaria, y eso hace que el último blanqueo no haya sido exitoso, sí, no tuvo los resultados esperados, ¿no?
Y bueno, y sobre todo combatir la inflación, me parece que es fundamental. Hablando de impuestos, la inflación es un impuesto oculto que pagamos todos, entonces creo que eso es clave, ¿no? Doctora Russo, gracias, muy amable. Gracias. Quiero agregarte algo importante que anunciaron hoy, que es para el sector que represento, que es la feria fiscal para enero. Conseguimos que los contadores tengamos descanso en el mes de enero sin vencimientos impositivos. Ahí está, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que estuvieron 3 años y medio con el casco puesto con la FIP y que, bueno, hoy hubo algunos anuncios que dejó un poquito más tranquilos a los contadores, entre otros profesionales. Gracias. No, gracias, Maxi. Gabriela Russo. A ver si escuchamos un segundito, está ahí Javier Milei, sigue en Parque Norte, no ha subido Barrio Nuevo, no sé si está abajo, Barrio Nuevo. No lo enfocaron, claro, solamente a Milei. Bueno, Barrio Nuevo no está explicando un poquito su plan, Milei. En unidades monetarias suban. Bueno, En ese a ver, sentido, además, vamos a explicar en todo caso el lunes con más detalle, pero Milei vuelve a reiterar que su plan de ajuste fiscal, que todos coinciden que tiene que haber un ancla fiscal, digamos, tiene que haber un ajuste fiscal para terminar con un déficit fiscal que consolidado puede ser más de 5 puntos del PBI, pues no solamente el primario, sino el pago de intereses de la deuda en pesos. Bueno, Milei insiste en que él va a ajustar 15 puntos del PBI. Pero nosotros venimos diciendo siempre, el gasto público total de la Administración Central, que es la que tiene potestad el presidente de la Nación, es 20 puntos del PBI. Y de ese gasto la mayor parte son jubilaciones y todo el sistema previsional. Cuando Milei habla que va a ajustar 15 puntos del PBI, a ver si se ve un poquito el punteo, dice por ejemplo que va a eliminar 2 puntos de eliminar toda la obra pública. O que se van a eliminar 5 puntos de transferencias discrecionales del Estado a las provincias. O 5 puntos del PBI se ajustarían en la depuración de los subsidios económicos, básicamente los subsidios energéticos. A ver si se ve el cuadro siguiente. Milei está hablando de cifras que no corresponden con el presupuesto. Porque de hecho, por ejemplo, los subsidios económicos no son 5 puntos, son 2,6% del PBI. O sea, Milei quiere ajustar los 5 puntos. Pero bueno, es decir, no sé de dónde lo va a sacar, porque ahí son nada más que 2,6% del PBI los subsidios energéticos. Y para, obviamente, cortar todos estos subsidios energéticos, tiene que haber aumento de tarifas de luz y gas. Es cierto que Milei tiene una propuesta que puede ser interesante, que es revisar todos los contratos de concesiones, planteando extender concesiones para que el impacto tarifario no sea tan importante inicialmente, es decir, que no haya tanto aumento de tarifa en una economía que va a tener en diciembre 180% de inflación anual. Pero insisto, Milei dice que va a cortar 5 puntos acá, cuando en realidad son 2,6% del PBI, el gasto, esta es la planilla oficial. Es decir, está inventando más gasto del que hay acá. O dice que va a cortar 5 puntos en transferencias a provincia y es 0,7 del PBI la transferencia a provincia. Entonces va a cortar algo que no existe, digamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es 0,7% del PBI. O Milei dice que va a cortar 2 puntos de la obra pública, pero la obra pública es 1,6% del PBI. O sea, Milei quiere cortar más de lo que hay. Entonces, lo que estoy planteando es que va a tener que revisar bien el tema de la motosierra, dónde pasarlo, porque infla los números respecto a lo que va a recortar, respecto a lo que hay. Aún si uno eliminara toda la obra pública, corta 1,6% del PBI. Hay cosas que no se pueden eliminar de la obra pública. No se puede financiar el privado. Aún si uno eliminara todos los subsidios energéticos del transporte de la Argentina, corta 2,6% del PBI, no 5 puntos del PBI. ¿Se entiende? Aún si uno eliminara todas las transferencias a las provincias, a los gobernadores, las discrecionales que van por fuera de la coparticipación, corta 0,7 el PBI, no corta 5 puntos del PBI. Bueno, me parece que ahí los técnicos que le acercan los números tienen que revisar un poquito la consistencia de esos números, porque insisto, lo principal hoy del presupuesto, más de 11 puntos del PBI, de 20 puntos totales, son todo el sistema previsional, jubilaciones, pensiones. Es cierto que Milei dice ahí voy a cortar 1 punto del PBI en jubilaciones de privilegio dadas en administraciones. Bueno, pero va a tener amparo por todos lados con la justicia, porque obviamente también han tratado de hacer eso distintas administraciones, por ejemplo la administración de Macri, y no lo pudo tocar. O las jubilaciones especiales, por ejemplo la de los jueces, fiscales, empleados judiciales, que tienen un régimen previsional especial,
Pero bueno, cada vez que se quiso avanzar con eso, incluso desde el Congreso, hubo frenos de inconstitucionalidad por parte de la justicia. Entonces, me parece que, y lo digo esto para todas las fuerzas políticas, no solamente para Milei, respecto a cómo se hace el ajuste a partir de diciembre. Todos están en campaña, tiran cosas, pero después hay que ir a ver efectivamente los números. Y lo digo también, ni qué decir del gobierno, digamos, que está todo al revés, digamos. Ahora está en campaña electoral y está tratando de ver cómo compensa por acá, por allá, para tratar de recuperar electoralmente. Pero también es cierto que esta semana, Juntos por el Cambio se opuso a la baja de ganancias cuando tenía una oportunidad perfecta de decir, bueno, que avance la baja de ganancias, apoyada por el gobierno y por Milei, pero al mismo tiempo este es nuestro plan para recortar gastos el año que viene. Porque era un proyecto de baja de ganancias que aplica al año que viene y mostrar efectivamente de manera más pulida dónde se va a cortar el gasto público para poder equilibrar las cuentas, que no haya emisión monetaria y no haya más inflación. ¿Por qué nadie quiere precisar bien esto en campaña electoral? Justamente porque no es políticamente, electoralmente viable, digamos, porque electoralmente no le suma plantear que efectivamente dónde va a pasar concretamente la motosierra. Por eso ahí Milei, recién en Parque Norte, dice, ningún argentino de bien, dice textualmente, va a sufrir recortes, digamos. Claro, pero por eso, esta idea de, yo lo planteaba el otro día, cortemos la mitad de los empleados del Congreso, echémoslo a todo, y hagamos una ley que echamos a la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores, y estás recortando menos del 0,1% del PBI. Entonces hay que dar después una... Y que creo que aparte esas cosas son importantes para enviar una señal a la sociedad, para que la sociedad esté de tu lado, pero después en términos concretos la situación no es tan fácil. No es solamente los privilegios de la política. Los privilegios de la política tienen que estar en primer lugar para enviar una señal. Ahora después hay que trabajar seriamente sobre un plan económico. Dame un dato respecto a... Fíjense lo que están haciendo algunas empresas. Están adelantando el pago de aguinaldo. Muchos dicen porque hay empresas que tienen excedente de peso y no saben qué hacer con los pesos. Bueno, con el cepo por todos lados no pueden transferir utilidades y dividendos al exterior, tienen restricciones para invertir en distintos instrumentos de deuda pública y demás. Y de paso, tratan de hacer algunos acuerdos con los sindicatos porque se ven venir mucha más inflación en los próximos 3 meses. Y que va a licuarse todo, no solamente los aumentos salariales, sino también el medio aguinaldo. Y hoy sorprendió Toyota. Claro, Toyota es una de las empresas automotriz que directamente le dijo a los empleados que aquellos que estén de acuerdo, se les adelanta el medio aguinaldo que les tendrían que dar en el mes de diciembre. Hay que firmar justamente si el empleado está de acuerdo. ¿Y cómo no va a estar de acuerdo? Tienen que estar súper de acuerdo. Sí, me parece que por una cuestión legal se cubre la empresa diciendo, a ver, fírmeme acá que usted está de acuerdo. Mejor tener los pesitos hoy que dentro de 2 meses y medio. Algunos bancos también empezaron a hacerlo, bancos líderes del sistema financiero, alguna empresa del rubro higiene personal también, una de las grandes multinacionales que lo que a mí me explicaban, Max, es tal cual, tiene sobreabundancia de pesos en la caja, imposibilidad de hacer inversiones, digamos, no tiene dónde poner la plata en términos de bonos, ni hablar de dolarizar, y tomamos esta decisión de una especie de un guiño también para los empleados. Slotnick, gracias, muy amable, nos estamos retirando, ya está llegando Trebuch al aire de A24, nosotros nos reencontramos el lunes próximo, tengan todos muy buen fin de semana. Chau, chau.